mismos conflictos, las mismas situaciones de contrariedades entre nosotros. Se pensó, ¿verdad?, que al venir a una nueva zona podrían establecer nuevas reglas y entonces el reino de Dios sería revitalizado. Pero esto dio al traste en el paso del tiempo y no ocurrió en la implementación del reino de Dios. Entonces se desgastó y tuvo que vinieron estos movimientos de despertar hacia un avivamiento. Bien, otra cosa que influye en el origen y en el modelo, en la forma que somos de iglesia, es que entra una filosofía en el movimiento milenarista, que es la filosofía trascendental. La filosofía trascendental tiene, entre otros planteamientos, una idea de que Dios es una cosa con su creación, es una sola cosa con la creación. Dios está en todas las cosas. Dios está en mí, como está en los elementos de la creación, como está en los árboles, está en las plantas, está en el agua, está en los peces. Como ciertas tendencias de la nueva era contemporánea, una idea de todo está vivo y todo es Dios. Esto en teología se llama panteísmo, ¿no? Todo es Dios. Y esta filosofía traía una idea de que solo se podía creer en lo que es racional, solo se puede creer en aquello que es lógico, que es comprensible, en aquello que lo puedo definir. Y este movimiento es el que en el siglo XIX introduce parte o resalta la idea antitrinitaria. Y entonces dice, no cree en la Trinidad porque no es comprensible, porque no es lógica, y en parte nosotros heredamos este planteamiento de una forma muy radical. Y un evento más, perdón por el recorrido histórico, un evento más, y tiene que ver con sucesos históricos políticos. El 15 de febrero de 1798, el Papa fue depuesto por Napoleón. Lo toman preso, lo quitan de su lugar y lo convierten en un ser mortal como cualquiera de nosotros. Le quitan el poder, le quitan su influencia y Napoleón quiere establecer una república con sus ideas liberales. Que ocurra esto es algo extraordinario. Y justamente por cambiar de siglo, ¿verdad? Está llegando el cambio de siglo, 1798, está por llegar el 1800. ¿Se acuerdan cuánto ruido hubo cuando estábamos cambiando de 1999 al 2000? Que se van a descomponer todas las computadoras, que vas a perder tu cuenta que tienes en el banco porque todo se va a borrar. Allá en Sudamérica, donde estábamos viviendo en ese tiempo, algunas personas empezaron a fabricarse búnkers porque venía el fin del mundo, iba a ser un caos. Gente que comenzó a almacenar alimentos. Alguna gente sacó su dinero del banco y lo empezó a guardar en el colchón. Había una expectativa caótica, una expectativa de un desorden para el mundo. Pues algo peor pasó también del 1700 y tantos para el 1800, ¿no? Un cambio de siglo, más bien, sí, el cambio de siglo. Esto pensaba que venía una serie de sucesos catastróficos. Bueno, estos son algunos de los eventos que están en el contexto de la iglesia. El movimiento millerita, que se debe a William Miller, él es un estudiante de la escritura y él, la siguiente pregunta, leyendo las escrituras de Daniel y de Apocalipsis, llega a la conclusión
de que el período de la Iglesia Católica Romana ha terminado. Y establece dos fechas. El comienzo del dominio de Roma como tal, como un imperio religioso, establece la fecha del 533, y Daniel 7 habla de los 1260 días, y también el texto de Apocalipsis habla de los 1260 días, que es el tiempo de la humanidad que tiene así como permiso para la profanación del santuario. Y entonces suma, ¿verdad?, del 533 al 1260, ¿cuánto da? 700 y cacho. 1793. Entonces lo redondea y lo relaciona con el acontecimiento de Napoleón expulsando al Papa. Dice, ese es el elemento, allí, ¿verdad?, se cumple. Y él está viviendo en principios de 1800, estableció que ahí se cumplía. Pero unió otra fecha, otro dato acerca de los 2300 días de la profecía de Daniel 8 y 9. Y habla de estos 2300 años para reconstruir Jerusalén. Y él lo dice como la idea de reconstruir Jerusalén está asociado con el regreso de Cristo, con la nueva Jerusalén. Entonces, plantea la fecha 457 antes de Cristo, que es la orden para reconstruir Jerusalén, aunque en algunos datos históricos será el 538 cuando Ciro da la orden, pero el 457 se considera el año 558, el año en que Esdras hace el regreso a Jerusalén para continuar la restauración de Jerusalén. Pero él pone esa fecha, 457 más 2300 días. ¿A dónde llegamos? Llega al año de 1843. Y él está predicando cerca del año de 1830, alrededor de 1830, y él está creyendo en esto, está tan convencido, como ya lo vimos en Gilbert Carrel, convencido que Jesucristo regresaría. Estaban con esa expectativa que empezó un gran movimiento de predicación en las iglesias ya existentes. Este movimiento involucró a tres iglesias principalmente: Iglesia Metodista Americana, a la Iglesia Cristiana, así llamada Iglesia Cristiana, y a una iglesia que se llamaba Iglesia de Conexión Cristiana. Eran miembros de estas denominaciones las que participaron del movimiento milerita y estaban, les digo, persuadidos de este retorno de Jesús, que hubo grandes campañas, no había templos suficientes, entonces se reunían en el campo, ponían carpas, la gente se instalaba ahí, a veces por semanas, y escuchaban a un predicador tras otro durante todo el día. Había cantos y sermones, y se estima que entre los años 42 al 44, 1842 al 44, alrededor de 2000 eventos de esta naturaleza ocurrieron, porque la gente se juntaba. Estamos hablando de los estados, como ya lo vimos en las secciones sobre historia, estados de Michigan, Missouri, el norte central de Estados Unidos. Mucha gente se reunió en torno de eso, y pues ellos estaban convencidos y lo esperaban para el 1843. Bueno, 1843 no ocurrió el regreso de Jesús, y hizo un ajuste de fechas y dijo: es que no era la fecha de 457, sino 456, y entonces no viene Jesús en el 1843, sino hasta el 1846.
44. Y lo esperan en la primavera del 44, pero tampoco llega. Y dicen, no era la primavera, es en el otoño. Y entonces pone la fecha final del 22 de octubre de 1844. Y mucha gente ya se había desprendido de sus cosas. ¿Para qué tener cosas? ¿Para qué incluso seguir trabajando si Jesús ya viene? Se reunió la gente, hay una roca, cierta localidad en donde ahí estaban ellos esperando el regreso de Jesús, sentados o no sé en qué posición realmente están, pero ellos están en esa roca esperando el regreso de Jesús. Pasa el día, pasa la noche y bueno, ya vimos la decepción que envuelve a la gente. Y en medio de las burlas de los vecinos, ¿no? En medio de las burlas de los vecinos. Esto es lo que se conoce en términos, para nosotros, términos mexicanos, el gran chasco o la gran desilusión. Esto nos ha influido. Todos estos elementos nos han influido. Nos ha influido, por ejemplo, la idea del retorno inmediato de Jesús. Somos una iglesia marcada por lo espontáneo. Somos una iglesia marcada por la inmediatez. Hubo años, hubo décadas en las cuales ni siquiera se le sugería, no se le recomendaba a los jóvenes que fueran a la universidad. ¿Por qué? Vivía la iglesia con la idea del retorno de Jesús de un momento a otro. En los años 50, en los años 60, no se le recomendaba ir a la universidad. ¿Para qué van a la universidad? El Señor ya viene de un momento a otro. No sé si les daban la autorización de casarse, pero Jesús se casaba. ¿Qué nos marca? ¿Qué nos marca? En nuestros edificios estamos solamente teniendo cierto lugar de reunión para lo inmediato. No pensamos a largo plazo. No sé cuáles de sus iglesias tienen problemas de estacionamiento. O más bien no sé cuál de sus iglesias no tiene problemas de estacionamiento. ¿Quién de ustedes no tiene conflicto con los vecinos el día sábado, los días de culto? Pero creo que la generalidad tenemos problemas con eso porque nosotros solo pensamos en lo inmediato, en lugar de reunión. Y cuando comenzamos en una casa y a veces nos quedamos en esa casa y así lo vamos viendo. Lo que hemos estado viendo en los últimos años, en las últimas 2-3 décadas, es un cambio en nuestras prioridades o nuestra manera de vivir iglesia. Estamos pensando en ser una denominación que se ocupe de muchas otras cosas, que se ocupe de la educación, que se ocupe del servicio social, que se ocupe de lo administrativo, que se ocupe de la utilización de los diferentes recursos que tenemos en las personas que componen nuestra iglesia. Pienso que por un lado debemos seguir viviendo la expectativa de Cristo de un momento a otro, pero también pensando en qué manera establecer la iglesia y nos encuentre el Señor haciendo bien las cosas, ¿verdad? Haciendo bien las cosas y no que por la idea de la inmediatez hagamos cosas temporales que luego nos cuestan demasiado. Nos cuestan demasiado porque en ocasiones se construyen templos temporales que luego se derriban para edificar otros, o que se tienen que mover de lugar porque cuando la iglesia empieza a crecer un poco, ya no es suficiente, ya no es una buena alternativa quedarse allí. Así que aparecen decisiones por a veces vivir en la premura de la inmediatez. Este espíritu nos ha marcado en buena medida y tenemos pues parte de la reflexión que debemos hacer para continuar en los principios cristianos. La siguiente, por favor.
voy a presentar cuáles son algunos de los temas que enseñaba la iglesia en esos primeros años. Por medio de un libro de historia, hay varios libros de historia de la iglesia. Uno es la obra del hermano Robert Conte, se llama Journey, se llama el libro. Pero hay otro autor que creo que era miembro de la iglesia de Dios Universal. Conocemos como la iglesia de Armstrong. Aparte de esa iglesia, el autor se llama Nichols, se apellida Nichols, y él tiene también una historia de la iglesia. Y me llamó la atención los folletos que se ofrecían en 1877. Dice, los folletos que ofrecía la ya establecida Iglesia de Dios, porque la Iglesia de Dios con su doctrina, con sus creencias, surge en 1848, 58, gracias. Cambió un poquito de color. 1858, gracias hermano. 1858 nace con su doctrina, pero la conferencia general nace ya formalmente varios años después. Pero ya en esos años se tenía la doctrina, y la doctrina que se predicaba en aquellos años a través de los folletos, si los buscan por ahí, los folletos que había eran los siguientes: el sábado del séptimo día, la segunda venida de Cristo. ¿Quién cambió el sábado? El sábado para judíos y gentiles. ¿Qué es el sello de Dios? Otro sobre el alma. ¿Dónde están los muertos? ¿Es el hombre mortal o inmortal? La condición del hombre sobre la muerte. El hombre un alma viviente, el santuario, la herencia de los santos, el reino de los cielos sobre la tierra. Y algunas preguntas importantes para la iglesia adventista. Testimonios de la señora Eliana G. de White comparados con la Biblia. Reflexiones sobre el primer día de semana y otros. Porque en un principio, la iglesia adventista tenía a Elena G. de White como autoridad. Lo que ella decía sobre determinados asuntos se consideraban autoritativos. Ella reclamaba de sí hablar con inspiración del Espíritu Santo. Y fue punto de controversia cómo tomaban las opiniones de la señora Elena G. de White. Algunos lo tomaban con tal autoridad y decían: lo que ella diga es total, es absoluto. Pero si se cuestionaba, si se ponía en duda lo que ella opinaba, entonces podían ser expulsados de la iglesia, porque en el principio se tuvo como fundamento, como autoridad espiritual, teológica, sus declaraciones. Eran visiones de la profetisa. No son opiniones como un libro o como cualquiera que puede escribir un artículo y dar sus ideas, expresar sus ideas. Se tomaban como revelaciones de Dios. Así se había atribuido este papel. Muy bien. Quiero pasar hacia... Se van a ir bastante más adelante, por favor, hacia el mi documento. Son hasta la página 12, hasta la página 12, porque esa es la parte de la que quiero ocupar en este tiempo. Y son los elementos distintivos de la iglesia, los elementos distintivos, los elementos evangélicos de la iglesia de Dios. Muy bien, gracias.
¿Cuáles son los elementos distintivos de lo evangélico entre nosotros? ¿Qué es lo evangélico? Ser evangélico, dice Donald Hendrosh, ser evangélico significa creer que somos justificados por la gracia por medio de la fe en Cristo Jesús, quien sufrió y murió por nuestros pecados. Ser evangélico tiene que ver con el concepto de cómo entendemos la justificación. Y esta justificación en el entendimiento evangélico es que esta ocurre solamente por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Y vamos a hacer revisión de 10 puntos, 10 aspectos de estos elementos distintivos de lo evangélico. El primer punto es la soberanía de Dios. El primer punto es la soberanía de Dios. Y por soberanía de Dios debemos afirmar, entender lo siguiente. Se refiere a la creencia en el Dios vivo que revela la Biblia y que es soberano de cielo y tierra. Es llamado Dios Todopoderoso y es único digno de adoración y culto. ¿Por qué comenzar con esto? ¿Por qué comenzar con esto? En los últimos años, el modelo religioso es un modelo sincretista, es un modelo relativo, es una filosofía y religión que está parcializando y mezclando muchos credos. Hay cristianos que se dicen cristianos, pero creen en la reencarnación. Hay quienes se dicen cristianos, pero también creen en algunas enseñanzas orientales de la India, de China. Hay cristianos que se dicen cristianos, pero siguen principios del Feng Shui y de muchas otras cosas que se enseñan como triviales, como inocuas, como cosas que simplemente son elementos culturales. Muchos aspectos que aparentemente son culturales tienen que ver con un trasfondo de creencia religiosa, de un entendimiento, de una cosmovisión, de una manera de ver lo divino. Nosotros reafirmamos que creemos en un solo Dios y este Dios es un Dios soberano. No es un Dios a quien nosotros lo podamos acomodar a nuestro gusto, porque esto finalmente hacemos tantas veces, ¿verdad? Como es la crítica de Voltaire, este filósofo que dice: Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza y nosotros le pagamos con la misma moneda. Hacemos a Dios a nuestra imagen y semejanza. Nos hacemos un Dios, los seres humanos, que se acomoda a nuestro pensamiento. Tenemos un Dios acorde a lo que nos gusta, a lo que nos agrada, a nuestras experiencias, a nuestro trasfondo, a nuestros intereses, a nuestros gustos. Los seres humanos nos vamos haciendo un Dios así. Pero tenemos que resaltar el Dios soberano que está por encima de nosotros, encima de nuestra tradición, encima aún de lo que hemos establecido como nuestro credo. Dios está por encima de todo. Es Dios el único que posee la verdad. Nosotros tratamos de entender y hacemos declaraciones que creemos que corresponden con Dios, pero Dios sigue estando por arriba de nosotros. El ser humano no lo domina, no lo controla. El ser humano no tiene un dominio total sobre Dios, aunque algunas veces parezca que sí, pero no es así. Al afirmar la omnipotencia de Dios y al afirmar la soberanía de Dios, esta no debe confundirse con un poder arbitrario
y sin límite. Creo que algunas veces malentendemos todo lo que Dios hace. Malentendemos lo que Dios hace. Tenemos todavía un estribillo que dice: ni las hojas de los árboles se mueven, sino es por su poder. Es cierto y no es cierto. Todo depende de lo que queramos decir. Si lo que queremos decir es que Dios hace cada acción de las cosas, habría que pensarlo si es así. Si lo que decimos es que Dios es soberano y si Él no lo permitiera, si Él no hubiese dado leyes en la creación, esto no sería posible. Esto sí, yo digo, lo puedo creer de manera firme, de manera declarada. Pero decir que Dios hace cada cosa, que Dios hace cada cosa que ocurre en nuestro mundo, es llevar al extremo la idea de que Dios me hace actuar cada cosa, incluso si pego. ¿Por qué lo hago? Porque Dios me hace hacerlo. ¿Por qué lo hago? Porque nada se mueve si no es por su poder, ¿verdad? ¿Por qué hablo sandeces? ¿Por qué hablo torpezas? Dios me hizo hacerlo. Bueno, por lo menos tenemos al diablo para eso. Echarle la culpa, echarle la culpa. El diablo me hizo hacerlo. Y no asumimos responsabilidad, no asumimos compromiso de lo que nosotros hacemos. Al afirmar la omnipotencia, la soberanía de Dios, por los católicos y por mi culpa, son más responsables, ¿no? La omnipotencia de Dios significa que Él es un Dios que vence por amor. ¿Dios podría hacernos creer a cada uno de nosotros? Bueno, ya nos hizo creer, ¿verdad? ¿Dios podría hacer creer a todos los incrédulos? ¿Los podría hacer creer? ¿Hizo que Jonás fuera donde él quería? ¿Sí? Sí, lo hizo ahí. Jonás dijo: no voy. Y se pone en rebeldía y se va para el lugar contrario. Dios despierta aquella enorme tormenta y bueno, Jonás termina en el fondo del mar. Y cuando sale después de esos 3 días y 3 noches, le dice Dios: ¿vas a ir o no vas a ir? Por las buenas. Dios podría hacer creer a todos los incrédulos. Recuerdo que fui a una iglesia en Estados Unidos después de que había pasado un huracán. Me dice el pastor: hubieras visto los primeros sábados después del huracán. La iglesia estaba llena. Todos los que solo vienen Santa Cena, aquí estaban, ¿verdad? Aquí estaban con nosotros. Estuvieron un sábado y el siguiente y el siguiente. Y al cuarto ya empezaron a disminuir. Y como al 6º sábado ya volvió todo a la normalidad. Dios podría obligarnos a humillarnos delante de su poder. Sí. Nos podría enviar un huracán una semana, nos podría enviar una inundación a la siguiente, podría enviar un enorme incendio en los alrededores, podríamos tener un terremoto, podría haber algo que cifre la ciudad, pero no es la manera de actuar de Dios. Dios no quiere hacerlo de esa manera. Él quiso convencernos por amor de que lo que Él ofrece es lo mejor. No quiere obligarnos, quiere persuadirnos, quiere convencernos, quiere hacernos creer y esperar en Él. La omnipotencia de Dios significa que Él es un Dios que vence por amor, no por la violencia, no por el ejercicio arbitrario de ese poder. De por sí, no depende del hombre, mas se hace dependiente por la compasión que tiene del pecador. Hay un autor que habla acerca de la impotencia del Dios omnipotente. Dios, para mostrar abierto su amor, tiene que también retraerse de su poder y no ejercer ese poder pudiendo hacerlo. Entonces Él muestra compasión por el pecador.
y se hace en cierta forma dependiente. Se hace en apariencia débil, se hace en apariencia débil, pero es solo en apariencia, porque es gracia, es favor, es compasión por la humanidad. Dios puede contestar y efectivamente responder a cada una de nuestras peticiones hechas en el nombre de Jesucristo, pero contesta a su manera y cuando lo cree preciso. Ninguno de nosotros tiene a Dios controlado, ninguno. Jamás podemos pretender esto, jamás deberíamos de pretender esto. Hace algunos años escuché de una iglesia brasileña en donde tenían el estilo de orar con decretos o declaraciones, y en esta iglesia enfermó el hijo del pastor y trascendió que el grupo de jóvenes, que eran sus pares, sus hermanos en la fe, en la misma edad, empezaban a orar diciendo: Dios, o lo sanas porque ya lo estamos declarando, o realmente entenderemos que no vale la pena